Vamos a tratar de preguntarnos, ¿no? El acompañar al proceso de morir, ¿hasta dónde? Y la realidad es que abordar el final de vida con la complejidad que esto tiene en la toma de decisión, pero no menos las implicancias éticas y también clínicas. Si bien esto está mucho más fundamentada para el área médica que para el área de enfermería, pero vamos a tratar de ver, porque nosotros los profesionales de enfermería estamos al lado del paciente y vemos, y a veces podemos o no emitir algún juicio en esto de la adecuación del esfuerzo, de las medidas terapéuticas y también, ¿por qué no?, la sedación paliativa. En el proceso de final de vida, a pesar de las apariencias que a veces son desfiguradas, a veces por nosotros mismos, seguimos siendo personas y somos sujetos responsables. Y afirmamos esta percepción de ser humanos y de que creemos que lo que en buena parte, no exclusivamente, nos hace personas, es la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a nuestros valores que sirven para este principio de fin. El ser humano es único, es irrepetible. Y hablamos también de la dignidad. La adecuación de las medidas terapéuticas al final de vida, ante el avance importante que hoy tenemos en la tecnología, la limitación del esfuerzo terapéutico nace en las sociedades tecnológicamente avanzadas, en la que se hace posible prolongar la vida biológica de una persona gracias a las maniobras y a los aparatos, y se alarga a veces la agonía más que la vida. Y nos hemos preguntado si debemos, si es éticamente correcto hacer todo lo que se puede, utilizar todos los diagnósticos, todos los tratamientos que estén al alcance de alargar la vida biológica. Y se trata de hacer frente al llamado de el imperativo tecnológico y replantear si el disponer de tecnología para prolongar la vida obliga a utilizarlo en determinadas situaciones. Y de ahí el análisis clínico y ético, fundada a veces en sospecha de que pueden provocar daños intentando lo contrario. El origen en las unidades de cuidados intensivos se empieza a hablar de la limitación del esfuerzo terapéutico, del LET, ya que de ahí es donde la muerte se ha convertido en un proceso altamente tecnificado. Tanto en América como en otros lugares, alrededor del 20% de las muertes ocurren en las unidades de cuidados intensivos. Y la limitación del esfuerzo terapéutico, o bien llamado abreviado LET, implica retirar o no iniciar alguna medida de soporte vital, y estando además los pacientes demasiados enfermos como para poder participar en la toma de decisiones. Por eso se plantea que no solo en las UCI, sino también en la medicina de familia y en los ámbitos de atención primaria o en la residencia de personas adultas o en algún otro ámbito hospitalario, la medicina interna, la oncología, la medicina de urgencia, pero también algunas especialidades quirúrgicas. ¿Para qué? Para el reto es trabajar más en equipo, de una manera interdisciplinaria y mejorar la comunicación para poder alcanzar el consenso que den lugar a guías de actuación que en definitiva pongan en el centro a la persona enferma en situación de fin de su vida. ¿Y qué se requiere para estos tratamientos de soporte vital? Son básicamente la resucitación cardiopulmonar, la intubación, la ventilación, el uso de drogas vasoactivas, inotrópicas, pero también intervenciones quirúrgicas, las técnicas, ¿no?, de depuración, por ejemplo, la diálisis, las transfusiones de hemoderivados, el uso de marcapasos, desfibriladores. Por eso tenemos que ver de qué manera se puede entender e intervenir para que uno pueda prolongar la vida y o retrasar la muerte. Limitar el esfuerzo terapéutico supone la decisión
y cancela a veces algunos tipos de medidas que se pueden llegar a tomar. Ahora, el momento es propicio, es sociocultural, es para pensarlo. Hablar de limitar el esfuerzo, más allá de la terminología, es comprender, dado el momento en que uno vive y en el gran interés del paciente y de la familia, como también de los profesionales, de prolongar la vida biológica. Y es explicable, ya que en la medida que hemos intentado hacer todo lo posible por las personas enfermas, a veces no hemos podido dar un revés a la mala vida, al sufrimiento, ¿no? En el intento de poder acompañar. El esfuerzo se consigue a lo largo de horas, minutos, días, meses, nunca se sabe, con la prolongación del dolor. ¿Para qué? Para esta tan temida llamada muerte, que en algún momento todos cerramos los ojos sin dejar de ver cómo se da, pero esa calidad de vida que hablamos en otra de las clases, también a veces se va evaporando, ¿no? Con la desventaja de que es difícil definir que nos estamos refiriendo a este término, ya que hay escala y a veces es muy subjetivo, pero también es muy personal. La historia es reciente y a la vez es controvertida. Hay 3 hitos importantes en la historia de la limitación del esfuerzo terapéutico: las órdenes de no reanimar, retirar el respirador y la supresión de la hidronutrición en algunos pacientes inconscientes. Y todo esto lleva marcado por algunas veces sentencias judiciales, porque entra la justicia a considerar, a veces la propia familia también, ante la duda, ¿no? Puede llegar a hacer esta consulta. La vida biológica tiene fin, no se alarga indefinidamente. Y la muerte ocurre antes o después, ya que puede formar parte de la condición del ser humano, y el denodado esfuerzo acaba siendo una mala praxis, cuando el sufrimiento que provoca es mayor que el beneficio. Es cierto que el bien hacer de los profesionales del área de la medicina, ya que pone en marcha la limitación de determinadas medidas de diagnóstico y tratamiento, para que, en la mayoría de los casos, la muerte acontece. Pero la situación se complica y el cuándo y el cómo y el qué pueden no estar claros. Los medios técnicos siguen creciendo y la posibilidad teórica y terapéutica también va a seguir creciendo. ¿Cómo responde el cuerpo? No es 100% previsible. Siempre vamos a hablar de probabilidad. Los futuros pacientes no decimos a menudo lo que queremos para ese momento de nuestra vida. Y cuando llega, la presión es mucho y tomar decisiones no es fácil, y mucho más si el paciente no puede tomar decisiones propias y la tiene que tomar la familia, porque ya acá entra en juego otro sentimiento que puede ser la culpa y puede ser un montón de situaciones que a veces son inmanejables. Entonces está claro que los tratamientos de soporte son útiles para salvar situaciones críticas, pero el uso inadecuado puede prolongar el proceso de morir y dar lugar a una muerte no digna. Y hay que discernir cuándo, cómo y qué beneficia a la persona, a la situación y a la etapa puntualmente concreta. Se podría pensar en usar primero una cosa y después dejarla y retirarla. Sin embargo, la firme voluntad de muchas personas que expresan a veces en los testamentos vitales o voluntarios en declaración anticipada hacen recapacitar sobre esto. Y cuando la expectativa de vida comprobada con mínimos, pero se está a veces individualizando colectivo, no mantener la vida biológica, no alargar el sufrimiento, lo que obliga al personal sanitario a veces a no pensar, a no reflexionar sobre el uso de los fármacos o determinadas técnicas. La exigencia hoy en día actual de todo el sistema es repensar la esencia de la medicina. El miedo a la muerte la tiene todo el mundo
Y así como la concepción de la muerte como el fracaso de la medicina, puede ser lo que late en el fondo de algunos. En el caso del personal sanitario, el temor que no se me muera a mí, ¿no? Este pensamiento o este sentimiento, porque uno está entrenado para hacer vivir y saltar esta barrera de la enfermedad y la muerte no es fácil. Según las experiencias, hay algunos que lo viven como fracasos reales, ¿no? En esto de no poder lograrlo. Hoy, en el siglo XXI, no se debería morir uno sufriendo. Hay que utilizar para esto la medicina, la ciencia y el arte del buen morir. Y cada profesional tiene que estar preparado. Pero lo cierto es que cada día estamos más y menos preparados para tratar infecciones, el cáncer, efectos, algunos eventos cardiovasculares, pero no sé si estamos preparados para acompañar y cuidar y aplicar tratamientos paliativos que tienen que ver con el bienestar en general y con el bienestar de la persona al buen morir. Hay autores que dicen que el concepto de medicalización de la muerte fue originado allá lejos en los años 70 y hemos llegado a un punto en que se muere rodeados de aparatos y no se produce un buen morir o una muerte en paz. Y también hay que pensar que no es la muerte lo que hay que combatir, sino el dolor, el sufrimiento, la discapacidad, que el paciente nunca se lo tiene que abandonar ni tiene que descuidarse. Por eso nosotros tenemos los enfermeros un rol muy importante en el cuidado y en el empeño, esto de que hoy hablamos también de la igualdad, que todos tenemos el mismo derecho. Podemos decir que el salto que se nos propone es el paso de medicalizar la muerte a asistir médicamente a la persona que está en este proceso de morir. Y esto no significa provocar la muerte, sino significa acompañar a cada una de las personas en su situación vital, aprender a no huir y a convivir con la cercanía de quien se muere o está en este proceso, que por otra parte no deja de ser un misterio del que no sabemos mucho, pero nos enfrentamos muy seguido. Lo que tienen fortaleza y el amor suficiente para sentarse junto a un paciente moribundo en el silencio, que va más allá de las palabras, sabrán que en ese momento no es ni dolor, sino es una pacificación en el funcionamiento del cuerpo, observar cómo el ser humano ve su decaimiento, cómo en este inmenso mundo, cómo ser terapeuta ante un paciente moribundo y mucho más, vuelvo a insistir, en aquellos que son vulnerables, los niños, porque no estamos preparados para la muerte de los niños, y mucho más los vulnerables, los ancianos, porque a veces son abandónicos, ¿no? En estos procesos. Y bueno, en nuestra finitud, en los límites de nuestra vida, acá entramos en esto que le decimos el conflicto ético, ¿no? La supremacía del valor de la vida. Y ahí es donde nos cuestionamos qué hacemos con este conflicto entre el valor de la vida y el principio de sacarle alguno de estos componentes, ya pueden ser aparatos o algo, ¿no? Y acá identificamos, en la medida que puedan, cuáles son las limitaciones que tenemos, ¿no? Los medios que tenemos y cómo tenemos en cuenta para poder decir con el paciente o con la familia. Entonces el conflicto entre el valor de la vida y el principio de la no maleficencia, ¿no? La segunda mitad del LET, desde el criterio de la eficacia, ¿no? Riesgo-beneficio. Y en este caso, el conflicto se genera entre el valor de la vida y el principio de la no maleficencia, lo que en sí mismo limita las medidas que estén contraindicadas, cuyo riesgo a veces o perjuicio se sigue en su aplicación y es claramente superior al beneficio que se espera. Entonces así hablamos de medidas indicadas o contraindicadas. Y la otra vía es la eficiencia, o sea, los recursos económicos que se emplean
para emplearse o para limitarse, sabiendo que a veces son escasos y que hay que velar por todos, porque esto es universal. Y de esta manera hablamos de las medidas proporcionadas o desproporcionadas. Y esto es un conflicto entre el valor de la vida y el principio de la justicia. Y la comunidad en su conjunto, ¿no?, deben ser garante de lo que estamos hablando, ¿no?, de esto de proporcionar. Entonces, la vía también está relacionada con la efectividad, cuando se es o no efectivo, ordinario, extraordinario, proporcionado, desproporcionado. Son todas palabras que utilizamos para relacionarlas y poder entender este lenguaje que a veces es muy complejo entenderlo, pero es una realidad que vivimos en la cotidianidad. Con relación a la limitación del esfuerzo terapéutico, el término que vamos a tratar es el de futilidad. Está relacionado con lo útil o lo no útil o inútil, pero que va más allá. Entonces hay que aclarar que es un acto médico fútil. La inutilidad a la que se hace referencia al hablar de la limitación del esfuerzo se denomina futilidad. Y es un término que se utiliza en ámbitos anglosajones. Si uno revisa la bibliografía, se define como acto médico fútil como aquel que cumple uno o más de los siguientes criterios. No es clínicamente eficaz, al no mejorar el síntoma ni la enfermedad interrecurrente que se presente, no es proporcional al beneficio esperado a los efectos perjudiciales que se pueden producir, y la carga para el paciente, la familia y la comunidad son difíciles de asumir. La futilidad fisiológica, el beneficio global del paciente, hay un artículo muy interesante de Solsona que refiere que cuando la probabilidad de que alguna terapia no fuera beneficiosa o eficaz para el estado general del paciente es muy alta y no se usa. Y era un modo más intuitivo de guiarse a la hora de la toma de decisiones y se basaba en la llamada certeza moral. No había modo de cuantificar, y de la misma manera lo que es muy poco es tomada por nada. Está constituido en uno de los axiomas clásicos de la actuación. La futilidad cuanti o probabilidad se refiere a la baja probabilidad de conseguir el objetivo deseado en un determinado tratamiento técnico, pero no hay acuerdo científico suficiente porque los porcentajes a veces no son exactos. Los estudios que avalan este tipo de futilidad son difíciles a veces de extrapolar, donde la incertidumbre existe constantemente. Entonces se basa en los juicios clínicos de los profesionales y basado en su propia experiencia y en estudios que son verificables. Hay autores que hacen referencia a que no pueden marcarla solo el personal médico y el resultado de un tratamiento no supone sobrevivir o morir, sino un amplio espectro de pérdida. La práctica asistencial muestra, por ejemplo, que muchas personas mayores tienen una visión de la calidad de vida que tiene que ver con la pérdida de la función física y mental, con el aumento de la dependencia y la percepción de un ser como una carga. Y el juicio, entonces, de la proporcionalidad de estos riesgos de asumir no es una cuestión técnica, sino de valores. Y lo que es beneficioso lo determina fundamentalmente uno mismo, incluso ante una futilidad probabilística habría que tener en cuenta el diálogo para ver si se trata de prolongar o no la vida. Hay un autor que hace mucho hincapié en que un tratamiento es inútil o lo llamamos fútil cuando no se puede conseguir los objetivos del paciente, pero habría que diferenciar del tratamiento potencialmente inadecuado, que se hace referencia de lo clínico, considerando que es muy improbable que consiga algún objetivo y que represente una distribución injusta de este recurso.
Debemos a veces omitir o suspender, después de cuidados de diálogos con el paciente o con su familia o representante, mientras que a veces se trata de la integridad en la toma de decisiones compartida y llegar a un acuerdo. En definitiva, ciertamente, futilidad es un término de múltiple resonancia y de vertiente de que no es una afirmación categórica, sino que se precisa de tener argumento y también algunas especificaciones. Ahora, el salto a la nueva tecnología, o sea, esto que hablábamos de los LED, del término, de retirar o no las medidas terapéuticas, hay muchas discusiones y pueden referirse a retirar o no, o iniciar otras medidas terapéuticas que consideran para esa persona. La cuestión es que tanto a nivel legal como a nivel ético, retirar o no iniciar son equivalentes, con alguna salvedad. Sin embargo, retirar tiene un impacto mucho mayor en el personal sanitario que no iniciar, lo que es fácil de comprender. Pero lo que es correcto en ética no es igual a sentirse cómodo emocionalmente. La idea es quien realiza esta práctica en no obstinarse terapéuticamente. Antes se hablaba de ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, pero se entiende que esta no es nunca la intención del profesional. La LED se amplía también a las pruebas de diagnóstico y se puede definir como que se evita la obstinación en aplicar más y más técnicas y el fin de las pruebas del diagnóstico, el fin es el curar. El medio es determinar la técnica o el fármaco que para estar al alcance de las posibilidades de nuestro equipo de salud, a veces se empeñan en usar, aunque no cumple su fin. Entonces, en definitiva, la LED es caer en la cuenta de que no todos los medios son útiles en determinadas situaciones concretas y que este paciente concreto que estamos atendiendo en esta etapa final de su vida es diferente al otro. Entonces, la LED no significa no utilizar, más bien es la llamada a replantear los objetivos y a justificar los tratamientos. ¿Para qué? Para tener medidas adecuadas, ya sea medida de diagnóstico, medida de tratamiento. Y estas son las formas en las que hoy en día tenemos que hablar de limitar el esfuerzo terapéutico. El tema es si socialmente estamos preparados para esto. En la etapa final de vida se puede, sin pretender generar un sufrimiento vacío innecesario cuando no se asume que la intervención destinada a salvar la vida provoca un balance negativo para las personas en el proceso de morir, o sea, que las perjudican. Y el uso del término es coherente con lo que se pretende, limitar los tratamientos de soporte vital. Llegado a este punto, hay que seguir tratando con todo el empeño la situación que requiera, la necesidad. Lo que se limita son las intervenciones sanitarias destinadas a la durabilidad o a la duración de vida, pero no es el objetivo retrasar la muerte. Dicha intervención son las que llamamos tratamiento de soporte vital. Y de las limitaciones de este esfuerzo a la adecuación del esfuerzo terapéutico o las medidas. En definitiva, en la etapa final de vida, cambiar una medida terapéutica que podrían resultar inadecuadas sin llevarse por la inercia para el momento de ese paciente, va a ser más exacto definir lo que debería ser. Y esto concuerda con el fin a veces de la medicina. Decir adecuar es redundar en lo que sería no más de cumplir con el buen hacer de los profesionales médicos. Una vez declarado dónde surge la idea, vamos a poder hablar de adecuar el esfuerzo terapéutico, ya que es el término generalista hoy en día en la actualidad para adecuar las medidas. Una variación sobre esta terminología es la de adecuación del nivel de intensidad terapéutica.
que acaba ajustando a la nueva visión progresiva y sincrónica de la atención al final de vida, donde existe una armonía entre la intensidad de la intervención y las preferencias, los valores y la situación global de este paciente. La exigencia es clara, el personal de salud ha de ir acompañando al uso de los medios diagnósticos terapéuticos para esta situación de esta persona enferma, sin empecinarse en utilizar lo que no tiene a su alcance o pueda abandonar a la persona enferma. En medio de la incertidumbre, a veces hay actuaciones, pero también hay reflexiones. Entonces no es fácil saber con exactitud cuándo esta persona está en una etapa final de vida. Y una vez que queda demostrado que la edad no es la condición por excelencia, habrá que clarificar cuáles son los elementos que provocan el cambio en la intervención en la salud. Tampoco sirve del todo hablar de pronósticos, que a menudo son inciertos. Si nos ponemos y podemos servir de protocolos o de indicadores, de guía clínica, para ayudar a tomar decisiones más prudentes. Hacer caer en la cuenta de que la medicina no es una ciencia de aplicación técnica, sino más bien el arte de ayudar a mantener la salud, tratar la enfermedad y el síntoma, aliviar el sufrimiento y la rehabilitación, y así también como el cuidado integral de todas las personas que forman el equipo de salud. Entonces queda claro que tratar de modificar lo que estamos haciendo de manera activa de acuerdo a los objetivos del beneficiar al paciente y un proceso de valoración en el que hay que ver y poner en la balanza los pros y los contras. La autonomía, en esta no podemos olvidarnos de la voluntad de la persona o de los elementos claves que de sobremanera puede tomar en decisión. El principio de autonomía se ha convertido en un elemento clave ¿para qué? Para las leyes, pero la voluntad de la persona enferma a veces se sitúa en alianza con la voluntad del médico, que tienen en común buscar el bien del paciente. En la práctica se distinguen los tratamientos indicados a los contraindicados. Recordamos que un tratamiento indicado es aquel cuya eficacia está admitida por la comunidad. Dependen de las prácticas clínicas, pero también del fin buscado. O sea que la situación clínica y los objetivos del paciente determinan la indicación de un tratamiento y es responsabilidad de los médicos en conocer ambas cosas. El tratamiento contraindicado es el que puede producir un riesgo o perjudicarlo, pero claramente superior al beneficio esperado. Entre uno y otro están los tratamientos no indicados, es decir, que no está claramente indicado, pero tampoco son perjudiciales. Si suelen iniciar y mantener tratamientos indicados y restringir o retirar los contraindicados, pero a veces hay resistencia, hay incertidumbre a la hora de estas decisiones. No se pretende volver al paternalismo, sino que en primera instancia lo que se pretende es determinar qué está indicado ofrecer ante determinada patología o ante determinado individuo lo máximo a la persona que lo padece. Y no podemos dispensar tratamientos que creemos perjudiciales o indicar pruebas no indicadas, lo que iría en contra de lo que le decimos el ex arti, ¿no? El principio científico y ético que orienta la práctica. La autonomía no consiste en una elección a la carta de medidas diagnósticas o terapéuticas. Esto es un principio de autonomía de decir la toma de decisión, ¿no? Ante una enfermedad, el proceso de morir, la persona sigue siendo el centro y se va a establecer una alianza con el entorno, con los procesos terapéuticos, con la familia. El cambio de lenguaje que hay que favorecer la finalidad, ¿no? Nos facilita el trabajo, sobre todo a la hora del diagnóstico del paciente y la familia, y para no desviarnos de los fines de la ciencia, no utilizar términos demasiado abstractos o ambiguos, que no nos va a ayudar a tomar decisiones
y tal vez hacer uso del término limitar el esfuerzo terapéutico no identifica lo mejor que podemos ofrecer a la persona enferma, ni tampoco nos sirve a los propios profesionales de la salud. Tampoco usar expresiones como ya no hay nada para hacer o ya no usaremos tratamiento con este paciente o solo haremos, que dan lugares a sensaciones de abandono del paciente, principalmente para el entorno. Retirar o no iniciar una determinada medida en las situaciones concretas nos sitúa ante la posible realidad de la muerte del paciente, que haga lugar, pero que no será de que le retiramos o no le iniciamos. Eso no es un curso de la enfermedad que lo lleva de manera irreversible, pero hay que ver que hay un entorno que nos rodea, que hay una familia, y en estos momentos la atención psicológica sería de máximo bienestar para poder ayudarlo a poder transcurrir este momento difícil de la persona en el proceso a morir. Ahora la pregunta es cómo se lleva a cabo la decisión al final de vida. A veces indican que las decisiones finales de vida es un proceso complejo, es interactivo, entre sanitarios, médicos, familia, paciente, pero hay un medio emocional muy dinámico que está caracterizado por esto de la incertidumbre. No es fácil y la tarea es tratar de ver cómo se toma la mejor decisión centrada en la persona enferma, intentando que todas las implicancias participen de mayor o menor medida, pero con una metodología de deliberación, de manera que la incertidumbre disminuya hasta donde es posible y se respeten los valores en juego. Si la toma de decisión compartida es un elemento clave en la atención centrada en la persona, es también un derecho fundamental de los pacientes, pudiendo considerarse su omisión una mala praxis asistencial, tanto los médicos, el personal sanitario, que en general tienen que estar entrenados y aprender a comunicar estas malas noticias, como decimos. Ante la toma de decisión, a veces no sabemos, o a menudo, cuáles son las preferencias y los valores del enfermo. A veces puede dar opinión, a veces no. Y cuando no es capaz de transmitir, se recurre a la familia, que tampoco a veces puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, el pronóstico, no es fácil. Y aunque la mayoría a veces de las guías hacen indicaciones y plantean qué proponen a cargo para llegar a un acuerdo entre ellos, basando en qué saben del paciente, cuál es la situación clínica, y a la vez le presentan a la familia. A veces en algunas instituciones, y está muy bueno, cuando hay dudas se puede consultar al comité de ética asistencial. Y esto la verdad que es muy recomendable, pero no todas las instituciones lo tienen. Y cuando nos referimos en este proceso de ver cómo podemos iniciar, hay que ver el fruto del diálogo con el paciente, con el médico, tener en cuenta la enfermedad de la evolución, ver los procesos, los asistencialismos, ver qué es beneficioso y qué no. Por supuesto que si hay iniciativa de la persona, documento de voluntad anticipada o declaración anticipada, a veces hoy en día, ya en este nuevo siglo, cada vez hay más, pero en las terapias, cuando es irreversible que la persona fallezca a pesar de todo lo que se hace, bueno, no intentar reanimar o limitar puede ser para el equipo que lo asiste una situación compleja, a veces la familia, a veces los representantes legales también, pero bueno, puede haber que un enfermo rara vez pueda anticipar esto. Cuando llevamos a cabo la toma de decisión de final de vida, se trata de ver sobre la oportunidad clínica en una medida concreta. Y después se va a aplicar a la situación, pero sigue siendo de carácter técnico-médico. Nosotros los profesionales de enfermería no interactuamos,
pero se puede llegar a la conclusión que una medida terapéutica concreta es fútil en la situación particular y no ofrece un beneficio al paciente. Y en este caso, ni siquiera procede a presentar a la persona enferma o en su efecto a la familia. Pero si está en marcha alguna de estas medidas que provocan más daño que beneficio, habría que ir viendo o retirando paulatinamente. Cuando hacemos estas deliberaciones de los juicios éticos y técnicos, también, que en general se le presenta mucho más al área de la medicina, de los médicos, llegar a la conclusión que una medida es adecuada, pero también puede tener efectos negativos. Bueno, hay muchas guías en algunas instituciones para tener, principalmente guía aquellos que tienen comité de ética, de cómo vamos a actuar. Pero bueno, hay algunos procedimientos, ¿no? Primero, ajustarse al conocimiento actualizado del paciente y la evidencia científica, la propuesta de un médico razonable, discutir el caso con el equipo, comunicar al paciente en el proceso de que pueda tomar decisiones. Si no se alcanza un acuerdo, elevar al comité de ética asistencial si la institución lo tiene, garantizar los procesos de morir con estos cuidados paliativos, si no los tienen habría que conseguirlo, pero ver cómo podemos pensar en ello, es decir, adquirir un hábito que considere que todos los procedimientos que se le están aplicando pueden ser fútiles. Y así vamos a ver cómo manejamos la información, cómo el médico, que es el más responsable en esta toma de decisiones junto con la familia, puede manejar las emociones, tanto del paciente, si está consciente, como también de la familia, pero no dejarse de olvidar del equipo de profesionales que están rodeados, el entorno, porque todos sufren. Ellos toman decisiones progresivas, escalonadas o no, pero siempre hay un equipo que también sufre estas situaciones. Entonces es aquí donde hay que ver cómo se puede complementar estas propuestas y ver y revisar la bibliografía y hacer talleres y debatir, definir los casos, llevarlos a ver cuáles eran las preferencias. A veces el personal de enfermería sabe mucho más las preferencias que tienen los pacientes cuando están en situación de final de vida que otro equipo de salud, porque el personal de enfermería está 24 horas con ellos. Pero acá sí es muy importante que el personal de enfermería haya comunicación entre los profesionales, porque si a mí alguien me cuenta algo y yo no lo transmito, este déficit de la comunicación va a hacer que no logremos que este paciente tenga su final de vida como lo tenía planificado o pensado. No sé si planificado, sí pensado. Yo recuerdo un caso puntualmente de un mago que él decía que, un paciente internado que él decía que él quería morir haciendo magia, porque había sido su vida, pero que él no quería morir en una cama. Y cada vez que ingresaba alguien a la habitación, por supuesto que las enfermeras sabíamos este deseo de él, por lo tanto nos habíamos puesto todos de acuerdo que este paciente íbamos a lograr que no muriera en una cama porque era su deseo. Entonces cada vez que ingresaban a la habitación, él hacía algo de magia. Y el personal de enfermería se tomaba el tiempo de acompañar a que él desarrollara su magia. Y este paciente logramos su objetivo. Su final de vida fue sentado en su sillón y no fue en la cama. Para nosotros esto fue muy importante para el equipo de enfermería, porque logramos el objetivo del paciente. Y nosotros lo sabíamos y lo habíamos combinado y lo habíamos acordado con la familia. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué quiere el paciente? Ver cómo lo puedo implementar. ¿Qué necesito? Entonces, la clave es, lo primero que hay que conocer, una vez que tenga lo clínico, hay que conocer cuáles son los objetivos en esta intervención, en este tratamiento, cuáles son los deseos de este paciente, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros, una vez con un pronóstico, ver la calidad de vida versus la dignidad versus la calidad de buen morir.
y ver cómo podemos distribuir los recursos, porque los recursos siempre decimos que son finitos, pero la realidad es que esto hay que trabajarlo porque el equipo de salud no tiene en general este tipo de contención necesaria. ¿Qué es esto del principio de autonomía del paciente? El respeto a la autonomía se refiere a la obligación del médico de respetar las preferencias y tomar decisiones de acuerdo a los valores y a las creencias. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene una creencia diferente, cada religión tiene creencias diferentes y esto es muy importante saberlo. Por eso hay que preguntar, hay que dialogar, hay que abrir los canales de comunicación. El cuidado sanitario está centrado en el paciente, lo coloca en el centro del proceso, en la toma de decisión y en lugar de como un receptor de una decisión médica, la aplicación de este principio durante el paro cardíaco, donde el paciente a menudo es incapaz de comunicar su preferencia, a veces es difícil, pero a veces hay pacientes que hacen declaraciones anticipadas, entonces manifiestan su deseo de no ser reanimado. Por supuesto que desde el punto de vista ético y legal tiene que estar escrito. ¿Qué es esto del principio de beneficencia? Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente tras la valoración del riesgo y el beneficio. Y existen recomendaciones clínicas basadas en la evidencia para qué, para ayudar a los profesionales y decidir en la estrategia. El principio de la no maleficencia, por ejemplo, la RCP se ha convertido en la norma para la mayoría de los pacientes con enfermedades agudas o con amenaza vital. En cambio, la RCP es un procedimiento invasivo con una baja probabilidad de éxito, pero no debería ser realizado en casos futiles. Es difícil definir la futilidad de un modo que sea preciso, prospectivo y aplicable en la mayoría de los casos. Y el principio de justicia y de equidad, la justicia implica que todos los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente, limpio, independiente del estatus social del paciente, en ausencia de la discriminación y con el derecho de todos los individuos a recibir el estándar de cuidado. La futilidad médica, la resucitación, se considera fútil cuando las posibilidades de supervivencia con buena calidad de vida son mínimas. La decisión de no intentar la resucitación no requiere el consentimiento del paciente a veces o de sus allegados, quienes a menudo tienen esperanza a veces poco realista. Lo que toman las decisiones tienen el deber de consultar al paciente o a su representante si el paciente está incapacitado, pero según la política clara y voluntad anticipada o declaración anticipada, puede estar escrita. Los cuidados centrados en el paciente, la tendencia creciente de estos cuidados exige que busquemos entender la perspectiva de supervivencia ante un paro cardíaco. Y esto requiere un compromiso adicional para trabajar junto con la gente, con los que hacen el RCP, o sea, el equipo de salud, pero principalmente con la familia también como acompañante de este proceso. La decisión de los profesionales deben de considerar si se inicia o no. A veces en los niños es mucho más difícil, pero también en los adultos cuando no se puede garantizar la seguridad, no existe o puede existir mucho la lesión mortal o la muerte irreversible, disponer de una declaración anticipada válida, pero a veces la diferencia en lo fisiológico y en lo etiológico, el marco ético entra a jugar en la toma de decisión en los pacientes pediátricos que no pueden diferir mucho a veces del adulto, pero entran en juego en que la mayoría, a veces en muchos países, la autoridad legal está involucrada y actúa en oficio en caso de muerte súbita y no aplicado o en accidente. Pero en algunos países están organizados en la revisión sistemática de todas las muertes infantiles. ¿Para qué? Para conseguir una mejor comprensión y un mejor conocimiento y para prevenir la futura muerte de los niños. Y acá también entramos en algo que es muy importante,
para todos nosotros esto de la declaración anticipada, de que dejen escrito. Hoy en día, en este nuevo siglo, cada vez existe más de esto, pero también la realidad es que algunos no piensan en el morir, ni en el buen morir, no piensan en la muerte, le tienen miedo, la muerte es como un cuco. Pero algunos también hacen lo que decimos la declaración de donación de órganos, que ojalá todo el mundo no le tuviese miedo a la muerte y anticipara esto. ¿Cuál es el objetivo? Que de la resucitación es salvar la vida del paciente, ¿sí? Ese es el principal. Pero, no obstante, los esfuerzos de resucitación pueden resultar en una muerte cerebral y en estos casos el objetivo de la resucitación puede cambiar la preservación del órgano. ¿Para qué? Para un posible donante. Entonces, el deber del equipo de resucitación con un paciente vivo no debería confundirse con el deber de los médicos con la donación de donante muerto, donde los órganos no son preservados para qué, para salvar la vida de otra persona. Y de estas recomendaciones se destacan que el RCP ha de llevarse a cabo, a veces en principio, a no ser que el médico considere que no haya signos de muerte o procesos irreversibles, que esto implica, ¿por qué? Porque la persona enferma que no se reanima, estamos ante un criterio técnico médico guiado por el principio de beneficencia y la preferencia del paciente en responder al principio de autonomía. Como conclusión, la finalidad de la medicina y el laboraje tecnológico y todas las precisiones para utilizar los medios de la mejor manera. El reto es poder identificar lo que tenemos delante, la etapa vital de la persona enferma, de las necesidades, de respetar su voluntad, sus valores, sus proyectos y también las medidas diagnósticos y terapéuticos. Aclaramos que estos sentimientos y estos valores no son dos mundos opuestos, que hoy más evidente que nunca, por eso hablamos mucho hoy en día de la neurociencia, del cerebro emocional, de la constatación de las emociones que preceden de algún modo a la razón del conocimiento. Es un interesante camino en el cual uno puede desarrollar determinadas investigaciones, pero cuando estamos ante situaciones especiales de extrema vulnerabilidad, la cuestión es compleja. Entonces, ¿cómo se representa la autonomía cuando la persona que está enferma está con mucha limitante, pero quiere vivir? ¿Cómo ser libre en medio de tanto condicionamiento? ¿Cómo mantener la vida con dignidad? ¿Cuáles son los recursos, los centros? ¿Cómo hacerlo? Entonces, para esto necesitamos creer que disponemos, que estamos capacitados para poder brindar esta situación con la mejor sentimiento y con la mejor persona, pero no olvidarnos que somos seres libres y somos seres autónomos. ¿Qué pasa con esto de la sedación? ¿No? Que es la administración deliberada de fármacos que requieren a veces para reducir el estado de conciencia, ¿no? Y implica el proceso de sedación, hay que aclararlo, ¿no? Que la sedación, cuando se la inician, a veces la enfermedad va avanzando y a veces hay enfermedades que son incurables, que son progresivas, que tienen un pronóstico de vida muy limitado, muy escaso, y la escasa respuesta de estos tratamientos evolucionan el carácter impreto en esto de lo emocional y la alta demanda que a veces se requiere de los determinados recursos. Según la Organización Mundial de la Salud, incluye no solo enfermedades oncológicas, sino también enfermedades crónicas, degenerativas de órganos o de sistema en estado avanzado y no subsidiaria de tratamientos sustitutivos, tales como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar, la cirrosis y otras enfermedades que son neurodegenerativas. Pero precisando lo que dispone, es la aplicación por los médicos expertos en un plazo razonable. Entonces lo que se diferencia de la sedación en la agonía es la administración deliberada de fármacos
que produce una disminución suficientemente profunda y posible irreversible a la conciencia de un paciente cuya muerte se prevé muy próxima, con la intención de aliviar el sufrimiento físico, psicosocial, espiritual y, por supuesto, existencial, inalcanzable en otras medidas, y con el consentimiento informado, explícito, implícito o delegado del paciente o de la familia. Hay diferentes tipos de sedación, según sea el efecto buscado por el fármaco o si se trata de un efecto secundario. Se hablará de sedación primaria o secundaria, también se puede hablar de sedación continua e intermitente. El objetivo de la sedación es tratar los síntomas, ver el pronóstico, el tratamiento de los síntomas, si ha sido ineficaz o no. Las personas están implicadas en la toma de decisiones o la familia, y se debe ver que la familia se intente en esto del consenso de manera concreta, ¿no? Ver la situación, el pronóstico, los motivos y por supuesto tener el consentimiento. No parece interesante que estamos pensando en este del sufrir, ¿no? Esto que se refiere al daño físico o psicosocial que se experimenta una persona. Pero una persona no viene para sufrir, pero una persona sufre también cuando teme que le acontezca algo, cuando lo percibe como una amenaza para su existencia o su integridad, ya sea psicosocial u orgánica. Creemos que carece a veces de recursos para poder afrontar. El sufrimiento puede ser más de índole psicológico, si provoca pensamientos, recuerdos, o puede ser algo espiritual, hechos que dañan en sus sistemas de valores y creencias, o también existencial, crisis de sentido, de provocar desamparo o abandono. La sedación, como dijimos paliativa al final, está también indicada por síntomas físicos o psíquicos o espirituales o existenciales. Esta distinción es más clara cuando los síntomas son potentes, como la disnea, el delirio. En algunos años han reflexionado a tener en cuenta otros aspectos del sufrimiento del ser humano. A veces el sufrir psíquico, espiritual, existencial no es tan fácil de demostrar, pero la desesperanza, la falta de sentido, el miedo a la muerte, la soledad, la pérdida de autonomía puede ser tan grave que a veces provoca un sufrimiento incontrolable. ¿No estamos preparados para sufrir? Claro que no. Entonces hay que explicar qué es esto y cómo lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías donde uno puede ver qué tipo de antecedente tiene este paciente, cuáles son los actos, cuáles son los buenos, cuáles que consideran que no son tan buenos, y así ver en forma inmediata y simultánea cómo proceder. Pero la realidad es que, según dice Alonso y Fernández, son dos autores que a veces dicen que no estamos preparados para sufrir, pero la sedación en sí disminuye la supervivencia, por lo que el conflicto no es tanto entre la desaparición de un síntoma y la muerte, como entre la desaparición de la pérdida de la conciencia, ya que se priva a una persona de la conciencia en sí. Entonces se debe justificar muy bien la causa y haber agotado todas las posibilidades de que ahí las indicaciones son claras, reflexivas y por supuesto compartida con la familia o con el representante legal. Bueno, espero que les sea de utilidad y que lo podamos poner en práctica para el bienestar de todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias.